¿Cómo va, Emi? Renovamos el saludo. Sí, a ver, estamos atentos a la divulgación del dato de mañana. El índice de precios al consumidor se conocerá este martes a las 4 de la tarde. El relevamiento que hace el INDEC es el último en base a una base de datos que fue bastante discutida, a partir del dato oficial que se conozca en febrero, que va a coincidir con el relevamiento de precios a partir de enero, que en realidad ya está haciendo el INDEC, pero ese dato se va a conocer, reitero, la segunda semana del mes de febrero. Habrá una nueva base de datos para ejecutar o para calcular el dato del IPC, en donde hay algunas variables de precios que van a tener más incidencia en la elaboración del promedio. Pero si nos quedamos con cuál va a ser el dato de la inflación de 2025, hay que decir, Emi, que el gobierno nacional mañana a la tarde se va a notar un poroto, porque va a dar el precio de la inflación anual más baja si hacemos el raconto de 2017 para acá. A ver, hacemos el dato, repasamos los números. En el 17 la inflación en gestión de Mauricio Macri fue del 24,8%. Desde entonces realmente fue por el ascensor la inflación. Al año siguiente, 47,7%. En el 19, 53,8%. Ya en gestión de Alberto Fernández, el índice de inflación del 2020 fue el 36,1% en plena pandemia, 50,9% en 2021, 94,8% en el 22%. Y antes del salto inflacionario que se consolidó en el 23, hay que decir que, en el último año de gestión de Alberto Fernández, la inflación fue del 211,4%. Qué tremendo. Cuando lo decís así, Pato, es un montón, ¿eh? Sí, cuando uno repasa los números en frío y ve todo lo que nos tocó atravesar. Vos pensá la inteligencia que ha tenido que desarrollar la familia argentina, obviamente los estratos más bajos de la pirámide social, arañando, intentando llegar a fin de mes con lo que se puede. Realmente, cuando uno ve la base de la pirámide, entiende la inteligencia que desarrolla el consumidor argentino cuando tiene que llegar a fin de mes en un contexto en donde las variables se modifican todo el tiempo, porque durante este último año uno asistió obviamente a una inflación elevada, el gobierno no consigue perforar el piso del 2%, eso es una realidad, lo venimos contando desde hace tiempo. Pero cuando hay una inflación desbocada, como la que tuvimos en el tramo final del 2023, se hace muy difícil pensar en cómo uno consigue lo esencial, porque con un sueldo muy limitado y con una remarcación que se da casi con frecuencia semanal, realmente las posibilidades para surtirse de lo necesario se hace muy complicado. Una receta que fue la que estableció el gobierno de Javier Milei, de tratar de mantener a raya la inflación. Yo te diría que en el trazo grueso el objetivo se logró, la desaceleración de la inflación fue una marca de los primeros 2 años de Milei. Lo cierto es que en los últimos meses del 25 esa empresa se volvió más compleja porque, reitero, Javier Milei anticipaba que para el cierre del 25 íbamos a estar, si no en cero, perforando el 1% de inflación, y eso se le ha vuelto muy complicado. En el objetivo de llegar a esa marca, el gobierno enfrió severamente la economía, también estancó salarios, si uno piensa en los salarios del empleo público nacional, y eso generó dificultades muy severas para las familias argentinas. Y si el resultado es esta desaceleración, bueno, yo te diría que en parte se logró, pero hay un trecho que todavía falta. Mañana se conocerá la inflación, si uno repasa los datos previos, por ejemplo, de Ciudad de Buenos Aires, el relevamiento de expectativas del mercado, que es la gran encuesta que hace el Banco Central, uno puede inferir que el dato de la inflación de diciembre que se va a conocer mañana va a estar en torno al 2,3, al 2,7%. Veremos obviamente a partir de las 16 cuál es el dato oficial, lo estaremos esperando. Más allá del número general, los datos de los últimos meses, y con esto cierro, indican que los precios regulados siguen siendo el principal motor de la inflación. Se destacan aumentos como educación, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, más allá de que en el andarivel, por ejemplo, de los alimentos, la inflación logró contenerse bastante. Reitero, no estamos en deflación, no estamos para nada en precios que estén yendo a cero, como llegó a decir Milei en varias oportunidades. Estamos lejos de esa realidad,
pero bueno, en algunas variables los precios se han moderado respecto al espiral ascendente que hemos tenido en 2023. En otros ese objetivo se vuelve más complicado, sobre todo en precios regulados. Pato, para el 2026 no se está hablando tampoco de inflación cero, pero el gobierno nacional lo que pretende es contener un poco más estos porcentajes y bajarlo un poco más, ¿no? Claro, seguramente el promedio de inflación del 25 estará en 30 o arriba de 30. El gobierno para el 26 entiende que sería interesante al menos llegar a la mitad del promedio del 2025. Veremos si se logra ese objetivo. El gobierno, por ejemplo, tiene también otras premisas que ya difundió en lo inmediato, como por ejemplo, Emi, tratar de atesorar dólares. Y si ese objetivo está dentro de las prioridades, puede dispararse el tipo de cambio. Y si se dispara el tipo de cambio, se abre un interrogante. Esa suba puede impactar en la inflación. Bueno, son variables que el gobierno debe considerar y que en un contexto de sábana corta, si se enfoca solamente en un objetivo, se le desbarajusta otra variable. Bueno, sobre esa realidad también cae la inflación, así que veremos si logra básicamente cumplir con ese objetivo que se ha fijado para el 26 el gobierno de Milei. Gracias, Pato. Nos reencontramos mañana. Un abrazo, Emi. Buena jornada.